En este segmento vamos a hablar de los planetas, que son los astros mayores del sistema solar, además, por supuesto, del Sol. Hoy en día, y debido sobre todo a los resultados de la exploración espacial, del envío de sondas hacia muchos de los planetas del sistema solar, que prácticamente todos han sido visitados por sondas y en la actualidad, el conocimiento que tenemos sobre las características de estos planetas es bastante grande, ¿no? Y podríamos estar mucho tiempo hablando con detalle de cada uno de ellos. Al tener un tiempo limitado para la clase, pues únicamente vamos a dar una descripción general de estos 8 planetas y a señalar algunas de sus características que podemos considerar más interesantes. Los planetas del sistema solar, como he dicho, son 8 y en esta imagen los tenemos ordenados por su distancia al Sol. En la imagen el tamaño de los planetas está a escala, pero no así, por supuesto, su distancia al Sol, ¿no? Las distancias aquí no están a escala, los tamaños de los planetas y de los planetas con respecto a la imagen del Sol sí que lo están. Por orden de su proximidad al Sol tenemos en primer lugar 4 planetas de tipo rocoso, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. A continuación, 2 planetas gigantes gaseosos, cuya composición principalmente es hidrógeno y helio. Y finalmente tenemos a Urano y Neptuno, que podríamos decir que se trata de mundos helados, ¿no? Son planetas cuya composición está dominada por el hielo de agua, además de otros elementos, por supuesto. Vamos entonces a ir describiéndolos uno por uno. En primer lugar empezamos por Mercurio. Mercurio es el planeta más interior y el más pequeño. Se encuentra a una distancia de unos 60 millones de kilómetros del Sol y su periodo orbital es de 88 días. Tarda 88 días en dar una vuelta al Sol. Al ser un planeta interior, es decir, su órbita se encuentra dentro de la órbita de la Tierra con respecto al Sol, pues presenta el fenómeno de las fases. La posición relativa de Mercurio con respecto al Sol y al observador en la Tierra, pues hace que pueda presentar este fenómeno de fases que vemos aquí y que es similar a las fases que vemos en la Luna y a las cuales estamos habituados. Aquí tenemos unas imágenes ya más cercanas de Mercurio, obtenidas por sondas espaciales. La primera que lo visitó fue la sonda de la NASA Mariner 10. Vemos aquí un mosaico de fotografías que muestran detalles de su superficie. Aquí tenemos el mismo mosaico, un poco más completo, y a continuación podemos ver un detalle de la superficie. Fijaos que si no estuviese diciendo que esta imagen es de Mercurio, podríamos pensar tranquilamente que se trata de una imagen de la Luna, ¿no? Salvo que uno sea un experto en geografía lunar y reconozca que esta imagen que vemos aquí no corresponde a la Luna. Pero si no es el caso, vemos que el aspecto es muy parecido. Es una superficie en la cual las características más notables son los cráteres de impacto. Cráteres dejados por impactos de meteoros que tuvieron lugar de forma muy abundante en unos tiempos pasados de la formación del sistema solar. Son los que dejaron los cráteres en la Luna y también los dejaron en Mercurio. Mercurio presenta esta imagen de su superficie llena de cráteres debido principalmente a que no tiene atmósfera. Al igual que la Luna, Mercurio no tiene atmósfera. Por eso, esta atmósfera no protege contra el impacto de cuerpos externos que caen sobre su superficie y, por otra parte, al no presentar los fenómenos de erosión que tienen lugar en los planetas con atmósfera, como por ejemplo la Tierra, pues esos cráteres de impacto se conservan durante mucho tiempo, durante miles de millones de años, y por tanto hoy en día podemos ver esa superficie poblada de cráteres. Vamos a ver otras imágenes posteriores. Aquí tenemos otra imagen global de Mercurio vista por la sonda Messenger y aquí también detalles que nos confirman esta visión anterior que teníamos, de una geografía denominada por los cráteres. El hecho de que Mercurio no tenga atmósfera hace que la temperatura en su superficie varíe mucho. Además, como su periodo de rotación es bastante lento, el día de Mercurio dura unos 59 días, pues eso hace que las partes de Mercurio que están expuestas al Sol, en lo que sería el día de Mercurio, la temperatura alcance valores muy altos, ¿no? De superiores a los 400 grados. Mientras que por la noche, en la zona no iluminada por el Sol, pues la temperatura puede bajar hasta los 170 grados bajo cero. Otra imagen más de Mercurio, donde vemos esta típica orografía formada por cráteres. Y pasamos ya al siguiente planeta del sistema solar, que es Venus. Venus es un planeta casi gemelo a la Tierra, es de un tamaño muy parecido, es algo inferior que la Tierra, tiene una masa también parecida, algo inferior, y sin embargo, a diferencia
de lo que hemos visto en Mercurio, Venus sí que tiene una atmósfera. Una atmósfera y además una atmósfera muy densa. La densidad de la atmósfera de Venus es muy superior a la de la atmósfera de la Tierra. La presión atmosférica en la superficie de Venus es del orden de 80 atmósferas terrestres, ¿no? Es decir, la densidad de su atmósfera en la superficie es 80 veces superior a la atmósfera de la Tierra. Además, esta atmósfera está formada principalmente por CO2, por anhídrido carbónico, que, como sabemos, es un gas de efecto invernadero. Esto lo que quiere decir es que cuando la superficie de Venus se calienta por la irradiación solar, a pesar de que esta irradiación llegue atenuada por esta superficie nubosa, que por esta estructura nubosa que vemos en la imagen, Venus está prácticamente siempre completamente recubierto de nubes, entonces, a pesar de este efecto de atenuación, el calor que se produce en la superficie de Venus, como hace que la superficie radie en infrarrojo y el CO2 es opaco a la radiación infrarroja, ese calor se queda próximo a la superficie de Venus. Esto es lo que llamamos el efecto invernadero. Y eso hace que la temperatura cercana a la superficie, la temperatura en los entornos de la superficie, próxima a la superficie, es del orden de 400 grados, 400 grados centígrados. Por tanto, debido a esto, en Venus no puede haber agua, aunque hay algo de composición, hay algo de agua en su atmósfera, en menor cantidad, en mucha menor cantidad que el CO2, pero no puede haber agua líquida porque obviamente a estas temperaturas el agua se evapora, no se mantiene en estado líquido. La superficie de Venus la podemos ver, aquí vamos a ver algunas imágenes. Estas imágenes, la mayoría son imágenes obtenidas por radar, ¿no? Como presenta esa cobertura nubosa permanente, ni siquiera las sondas que se acercan a Venus son capaces de fotografiar su superficie. Entonces esa superficie la podemos trazar, podemos estudiar su orografía mediante mapas obtenidos con radar. Aquí tenemos un levantamiento topográfico de la superficie de Venus y vemos que presenta pues, unas características parecidas a las de la Tierra. Tiene diferencias de nivel, tiene zonas más elevadas, como estas de aquí que vemos en amarillo y en rojo, esta región de aquí, que serían las que sobresalen sobre la superficie media, y tenemos regiones más deprimidas, que son las que aparecen en azul y que estarían por debajo de la superficie media, ¿no? Comparando con la Tierra, esto correspondería a los continentes y esto correspondería a los océanos y a las fosas abisales. Pero claro, al no ver agua, todo esto es superficie con diferentes grados de diferentes niveles de elevación. Sí que ha habido dos sondas en los años 70, las sondas Venera, enviadas por la Unión Soviética, que sí que llegaron a posarse en la superficie de Venus y tomaron fotografías. Aquí tenemos un par de fotografías en las que se ve esta superficie de tipo rocoso, podríamos decir que parecida a la superficie de la Tierra, en una zona desértica, rocosa, y se ve también la base de la sonda que se posó en la superficie. Debido a que esta atmósfera es muy densa y rica en CO2, digamos que es prácticamente opaca incluso a nivel de la superficie. Entonces solo podemos ver, las fotografías solo se pueden tomar pues alrededor de la nave. Si queremos ver más en elevación, para ver más distancia, pues digamos que la atmósfera ya no es transparente. Habría lo que podríamos llamar una niebla permanente que no hace que podamos tener una visibilidad larga y ni podamos ver paisajes de Venus como los vemos en la Tierra o como también hemos visto en Marte y vamos a ver ahora a continuación, obtenidos a partir de las sondas que han aterrizado en Marte. El siguiente planeta del sistema solar es la Tierra. Aquí tenemos una imagen del sistema Tierra-Luna. En fin, la Tierra es un planeta lo suficientemente conocido, y su satélite la Luna también, como para que no vayamos a incluirlo en esta clase y vamos a dedicar el tiempo al resto de los planetas del sistema solar. El siguiente, ya pasada la Tierra, sería Marte. Marte es también un planeta rocoso, es más pequeño que la Tierra, su diámetro es prácticamente la mitad que el diámetro de la Tierra y orbita alrededor del Sol en una órbita que le ocupa 687 días. Aquí tenemos una imagen de Marte tomada desde la Tierra, desde los alrededores de la Tierra, tomada por el telescopio espacial Hubble, y podemos ver que efectivamente sí que podemos encontrar detalles en su superficie. Hay detalles geográficos que son visibles incluso a la distancia de la Tierra. Vemos también que tiene una atmósfera, pero la atmósfera de Marte es muy tenue. La densidad, la presión atmosférica en Marte es solo el 8%
de la presión atmosférica en la Tierra. Por tanto, la atmósfera de Marte es una atmósfera de mucho menor densidad que la atmósfera de la Tierra. Y vemos también que presenta casquetes en los polos, al igual que la Tierra, y estos casquetes son de hielo de agua y de anhídrido carbónico helado, de CO2. Más abundante, sin embargo, el agua. Estos casquetes podemos decir que principalmente están formados por hielo de agua. Y su tamaño varía también con las estaciones, tiene una variación estacional. Aquí tenemos varias imágenes de Marte que nos permiten pues, ir viendo los detalles principales de su geografía a lo largo de la rotación del planeta. ¿No? Hay varios detalles, varios accidentes geográficos a los cuales ya se les ha dado nombre y son los que aparecen en esta imagen. Aquí tenemos ya algún detalle de las características de la superficie de Marte. Esta imagen en concreto se trata de una montaña, o más precisamente un volcán. Es un cono volcánico extinto, porque en Marte ya no hay actividad orográfica. Este volcán, denominado el Monte Olimpia, pues tiene una altura de 27 kilómetros. Si lo comparamos con la montaña más alta de la Tierra, el Monte Everest, que tiene algo más de 8.800 metros de altura, pues aquí con 27.000 metros de altura tenemos una superficie, una estructura orográfica mucho mayor que cualquiera de las comparables que podemos encontrar en la Tierra. Aquí tenemos algunos detalles de la superficie y vamos a hacer hincapié en uno de ellos que es aparente en esta foto y que son estas estrías que vemos por aquí y que tienen un aspecto parecido al que tienen las cuencas fluviales que podemos encontrar en la Tierra. Vemos que esta característica es algo parecido a un río con sus afluentes. Y en la estructura siguiente, pues vemos también una estructura en forma de cañón que también se asimila a los ríos que podemos encontrar en la Tierra. ¿Quiere esto decir que en Marte hay agua? Pues la respuesta es no. La respuesta es no, porque aunque sí que hay... Bueno, la respuesta es que no hay agua en estado líquido. No hay agua líquida. Sí que hay hielo de agua en los polos y sí que hay vapor de agua en la atmósfera de Marte. Pero para que exista agua líquida, además de darse la temperatura adecuada, que Marte la tiene, porque la temperatura en Marte oscila entre los 30... Bueno, en los polos llega más bajo, podríamos hablar entre 80 grados bajo cero hasta 10-15 grados por encima de cero en las zonas ecuatoriales durante el día marciano. Bien, entonces, al haber una presión atmosférica tan baja, el agua no puede existir en estado líquido. Para que el agua esté en estado líquido, hace falta una presión atmosférica mayor que la que se da en Marte. Por eso, el agua que encontramos en Marte la encontramos en forma de hielo y cuando ese hielo se calienta, se sublima. Pasa directamente de la fase de hielo a la fase de vapor y viceversa. Cuando ese vapor se enfría, pues pasa a la fase de hielo. ¿De dónde vienen estos cauces fluviales, entre comillas, por así decirlo? Pues hoy en día se tiene bastante seguridad de que se trata efectivamente de cauces fluviales extintos. Es decir, hay bastante certeza de que en el pasado en Marte hubo agua. De hecho, se han encontrado más estructuras de este tipo en Marte y hay también regiones deprimidas cerca de uno de los polos que indican la presencia de un océano en tiempos muy remotos. De hecho, se han encontrado también rocas que solo pueden formarse en presencia de agua líquida. Por tanto, hoy en día existe el convencimiento de que en el pasado, en un pasado muy antiguo, tendríamos que remontarnos a más de 3.000 millones de años de antigüedad, en el pasado en Marte hubo agua líquida. Hubo agua líquida y al haber agua líquida, pues había un gran océano de agua líquida y había ríos de agua líquida que vertían en ese océano. Esto implica, a su vez, que en el pasado Marte tenía una atmósfera mucho más densa. ¿Qué pasó con esa atmósfera? Pues a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución del sistema solar, esa atmósfera se ha ido como dispersando en el espacio, ha desaparecido casi completamente, queda una atmósfera residual de una densidad mucho menor y el proceso por el cual Marte ha perdido su atmósfera pues es algo que no se conoce con certeza en la actualidad. Es algo que, en fin, hay algunas ideas, pero todavía no se conoce exactamente cuál es el motivo por el que Marte perdiese su atmósfera. Al no haber agua líquida, pues Marte no sería un sitio adecuado para la búsqueda de vida.
pero dado que agua sí que existe en forma de hielo y en forma de vapor, podemos suponer que en el subsuelo de Marte también podría haber agua. Y en el subsuelo de Marte, bajo de la superficie, sí que podrían darse las circunstancias de que la presión sea mayor y, por tanto, el agua sí que pueda existir en estado líquido. Por tanto, hoy en día se considera de que efectivamente en Marte, en el subsuelo, sí que podría ser agua líquida y, por tanto, no se descarta que en el caso de existir agua líquida, y más teniendo un pasado en el cual el agua líquida era abundante, pues pudiera ser posible que se diese la vida en formas muy elementales en el subsuelo de Marte. No hay ninguna evidencia todavía de esto y es una cuestión a explorar en el futuro por sondas que se dirigirán a Marte y que sin duda una de las investigaciones que realizarán sea esta búsqueda de posible vida en el subsuelo marciano. Aquí tenemos ahora, por concluir, pues algunas imágenes tomadas por sondas que sí que se han posado en Marte. Esta es de la primera sonda, que en los años 80, la sonda Viking, que nos mostró las primeras imágenes de Marte y vemos que se trata pues de un desierto rojizo con algunas sembrado de rocas. Aquí tenemos otra imagen que nos da pues este paisaje desolado, desértico, claro, como ya hemos visto que no puede haber agua, pues este paisaje desértico de arenas y roca. Marte tiene dos satélites, son muy pequeños, Phobos y Deimos, que orbitan a una distancia muy próxima